Hola a todos, mi nombre es Joan y bienvenidos una vez más a mi canal de opinión y pensamiento en este book review. Hoy vamos a revisar y analizar un poco este libro del doctor Antonio Cruz, o mi primera lectura del doctor Antonio Cruz. Darwin no mató a Dios. Bienvenidos. Cada día es más difícil caminar por esta calle, pues muchos... Darwin no mató a Dios es mi primera lectura del doctor Antonio Cruz, que por cierto es biólogo, es profesor universitario y tiene una gran biblioteca. Me enteré hace tal vez un mes que tiene una gran biblioteca de libros e investigaciones. Revisando pensadores o académicos latinoamericanos o en habla hispana, encontré que Antonio Cruz es muy nombrado o es muy citado en muchas áreas cristianas y teológicas, sobre todo porque también creo que, si no estoy mal, es pastor. Decidí leerlo, fue bastante reciente, hace unos meses, porque leí el libro del Adán histórico de William Lane Craig. Y si bien esta reseña no debe ser un versus o un paralelismo entre el trabajo de William Lane Craig con el Adán histórico y la postura de Antonio Cruz, para mí se ha vuelto un poco inevitable comparar algunos trabajos. Sin embargo, voy a tratar de no hacerlo por lo que más pueda, porque creo que esta obra merece ser analizada bajo la perspectiva de la obra. También supe que el doctor Antonio Cruz tiene un libro sobre bioética. Ustedes saben, estoy estudiando bioética médica. Tener una postura sobre la evolución, el evolucionismo, el transformismo, me ha parecido importante últimamente. Leí Darwin no mató a Dios del doctor Antonio Cruz y tengo que decir que en general, bueno, el diseño del libro creo que pudo haber sido mucho mejor, pero los diseños de las tapas de ciertos libros no necesariamente te dicen el contenido del libro, pero ustedes saben, una buena tapa, un buen diseño dice también muchas cosas, ¿no? Y si bien es llamativa respecto al nombre, porque el nombre ya de por sí llama la atención, pudo haber sido mejor, pero bueno, es un tema más de forma que de fondo. El material del libro me encanta en la medida en la que es de esos materiales que yo les he dicho a ustedes. Leer este tipo de materiales es muy cómodo porque la hoja es muy suave, no es dura. La hoja tipo cremita o cafecita como mis libros de Fake Chaos y Iceberg, que por cierto están ahí atrás. El tamaño de la letra sí, sinceramente a mí sí se me dificultó. Yo ya les he dicho a ustedes que el tema de la letra a mí se me ha venido dificultando con el tiempo. Sin embargo, logré sacar muy buenas ideas. Logré, ustedes saben, me encanta rayar los libros. Que se cayó. Se cayó un mensaje de mi esposa. Vamos al contenido. Mira, creo que este libro es muy bueno para una persona que empieza a empaparse sobre el tema del darwinismo y el evolucionismo. Es un libro muy introductorio acerca de cómo Darwin concibe la idea del evolucionismo, cómo el mismo Darwin digamos que fomenta su pensamiento y cómo Darwin se demora en publicar El origen de las especies tiempo antes de morir, aunque era un trabajo que ya venía haciendo durante mucho tiempo. Como Darwin viaja por el mundo, observando las especies, etcétera, toda esta historia que muchas veces en los colegios o en otros libros no se nos cuenta. Así que Antonio Cruz hace una recopilación muy interesante acerca no solo de Darwin, sino de los discípulos de Darwin y aquellos que hicieron popular el darwinismo en su época. Como Antonio Cruz es biólogo, el contenido que precisaría tener el libro es puntualmente biológico, ¿sí? Un análisis biológico al darwinismo, y claramente el libro cumple con ese cometido. Sin embargo, mi experiencia respecto a estos datos no fue innovadora. Uno que otro dato es innovador, como por ejemplo los genes Hox y los genes Islase, algo así, no sé cómo se pronuncia, pueden ser traspasados de una especie a otra, por ejemplo de humanos a moscas, y funcionan de la misma manera, comprobando que el gen no ha sido cambiado con el pasar del tiempo como tal, y pues digamos que sería una de las tesis que soportaría el no transformismo de las especies. Otro de los temas que me gustó mucho fue, por ejemplo, tocar el tema de la placenta, como uno pensaría que órganos corazón, si nos hemos desarrollado según el evolucionismo desde una especie muy simple a
una especie mayor, pues ¿por qué encontramos que hay especies, entre comillas, menores o menos desarrolladas que desarrollaron mejor, por ejemplo, su visión, otro tipo de sistemas orgánicos y etcétera? Entonces, claramente, Antonio Cruz hace una muy buena inmersión en esto, hablando sobre la célula, como el ADN, el ARN, o ciertos mecanismos de transmitir los genes y las proteínas en los organismos. Desmiente el transformismo porque claramente es, digamos que, comprobable biológicamente que esto no pudo haber sucedido. Así que el punto de Antonio Cruz respecto a la evolución en este libro está muy marcado, o sea, no hay tal cuestión como la evolución. Me gustaría aclarar que Antonio Cruz sí acepta que podría existir algún tipo de microevolución, porque claramente habría un proceso de adaptación entre las mismas especies. Pero al no existir un eslabón perdido comprobable, podríamos pensar con total claridad y con total objetividad que la microevolución es una muy buena explicación para hablar sobre cuestiones relacionadas a la adaptación de ciertas especies que generan ciertas variaciones, pero en la propia especie. Toca puntualmente el diseño a favor de la existencia de Dios y el inicio de la vida. Habla puntualmente sobre, por ejemplo, las teorías de la panspermia, cómo se usa la teoría de la panspermia para explicar el origen de la vida, pero solamente se retarda simplemente el hecho de quién creó esta vida inteligente en el universo, cómo la vida pudo haberse generado según el evolucionismo clásico, desde un caldo primitivo en donde la primera molécula con núcleo obviamente empezaron a generar vida, etcétera. Creo que es una introducción muy buena acerca del creacionismo y del teísmo clásico respecto a su posición frente al darwinismo. Es muy buena. Pero aquí va mi punto, y es que yo ya había tenido contacto con gran parte del material que busca refutar la evolución darwinista, y esperaba que el libro de pronto botara muchos más datos. Por ejemplo, en el punto donde hablamos sobre si venimos o no del mono, que es de hecho creo que el último capítulo del libro, Antonio Cruz hace solamente en 7 páginas lo que William Lane Craig le demoró casi 100. Y Cruz usa solamente 4 fuentes, entre 4 y 6 fuentes si no estoy mal, para hablar sobre la no variación respecto al Homo heidelbergensis, al Homo sapiens, al Homo erectus, etc. Todos eran entonces la misma especie. Y no se toma el tiempo de hablar sobre aquella evidencia arqueológica de armas, sedimentos, estructuras, la forma en que cazaban. Todo ese tipo de datos, por ejemplo, el Endocast no lo toca. Digamos que sinceramente yo creo que Antonio Cruz se pasó muy rápido en este libro esa información y queda debiendo bastante, sinceramente. Ahora, claramente el libro es antes del Adán histórico y el libro es introductorio respecto a todo el darwinismo. Y entiendo que Antonio Cruz actualmente tiene un libro sobre Adán y Eva que hay que leer, y claramente no hay que juzgar sobre algo que no he leído. No me gusta juzgar algo que no he leído. Sin embargo, este libro en particular creo que podía haber expandido un poco más el conocimiento con un poquito de mayor rigurosidad respecto a los estudios que hay, porque los estudios que hay respecto al Endocast, respecto a la evolución humana, varían y son muchísimos. Y creería yo que el doctor Antonio Cruz podía haber dado una inmersión mucho más amplia en estos estudios para realmente refutarlos, ¿no? Refutarlos de una manera lo suficientemente objetiva como para darle plausibilidad. Por ejemplo, hasta en YouTube vas a encontrar gente que no, aunque son evolucionistas, critican la forma en que se ha subdividido el ser humano en la antigüedad, porque pues a partir solamente de los huesos óseos de una mandíbula o la aparición de una parte del cerebro, del cráneo cerebral de un ser humano antiguo o primitivo, pues se llegan a deducciones muy amplias. Si ellos mismos son así con sus propias teorías, ¿por qué no nosotros? A ese punto voy, y es que lo triste es que siempre hay que compararlo, y creo que Craig en ese punto creo que se lleva un muy merecida felicitación, porque Craig, sin ser biólogo, se toma más tiempo en explicar una posición a partir de los estudios y los teóricos que hay actualizados respecto al tema. Sin embargo, no digo que sea un mal libro ni con mal contenido, no quiero que se entienda de esa manera.
pero sí creo que se queda muy corto frente a la posición del ser humano. Ahora, creo que desarrolla las bases interesantes acerca de las proteínas, el ADN, el ARN, todo este tipo de moléculas que al día de hoy siguen intactas y que comprobarían que no existe tal cuestión como el transformismo. Por lo cual, creo que Antonio Cruz, respecto a la biología desde un panorama muy general, aportaría mucho al debate a favor del creacionismo de una manera bastante adecuada. Sin embargo, como lo digo y es mi opinión, creo que para hacer un libro de 180 hojas con muy pocas fuentes, aunque al final aparecen más, pero digo muy pocas fuentes versus otros libros que han desarrollado otras posturas con más fuentes y más diversas, me parece a mí que puede existir una mejora de este material que me parece es bastante bueno, aun cuando no me llegó a satisfacer lo suficiente. Así que esta es mi opinión acerca de Darwin no mató a Dios de Antonio Cruz, un libro que yo recomiendo para ir estudiando y fortalecer tu posición creacionista, o si no eres puramente, radicalmente creacionista, igual es muy bueno para tener muy buenos datos acerca de la biología que se contrapone a la teoría evolucionista de Darwin y en la actualidad. No siendo más, les doy muchísimas gracias a todos por ver este video. Si ya leíste Darwin no mató a Dios de el doctor Antonio Cruz, por favor escríbeme aquí abajo en los comentarios y dime qué te pareció. ¿Y qué otro libro conoces de Antonio Cruz? Coméntame, dime qué otro libro sería interesante leer acerca de su trabajo y si es interesante y lo suficientemente bueno como para consultarlo. Ya saben, chicos, lee, no dejes que nadie te lo cuente, léelo. A Jesús Zorra, nos vemos en una próxima, ojalá en un próximo book review. Chao.